7 señales de que algo no anda bien en tu mente. En realidad, no se puede hablar de una mente normal y otra normal. Si te fijas, lo que en un tiempo y en un lugar es normal, en otra época y en otro sitio puede ser considerado patológico. La mente y el comportamiento humano tienen manifestaciones muy variadas, y no porque se salga de lo común quiere decir que estamos ante alguna suerte de problema. Pese a lo anterior, también es bueno recordar que la mente sí puede presentar problemas o enfermar. Por ejemplo, esto sucede cuando alguien desarrolla ideas o conductas que hacen daño sistemáticamente a sí mismo o a otros, o cuando hay una dificultad severa para distinguir la realidad de la fantasía. La gran dificultad reside en que las personas que tienen problemas psicológicos en muchas ocasiones no son conscientes de ello. Por lo general se da una relación enfrentada. Cuanto más graves son los problemas, menos consciente se es del problema. Se debe a que la dificultad se origina en la mente, y es esa misma mente la que realiza la evaluación. De ahí que resulta importante estar atentos con los síntomas. Estos se definen como rasgos, señales o características de la conducta. No son concluyentes, pero pueden sugerir la existencia de alguna dificultad en la mente. Enseguida veremos 7 de estas señales. La percepción y los problemas de la mente. La percepción es la capacidad de captar el mundo con los sentidos: oído, vista, tacto, gusto y olfato. Lo adecuado es que percibas el color, el olor, las formas, etc., tal y como son. Nuestro sistema perceptivo es especialista en jugarnos malas pasadas, y no por ello significa que en nuestra mente haya un problema serio. Para determinar si lo es o no, una pista reside en evaluar si estas malas pasadas condicionan nuestras vidas y si son o no la causa del malestar. En ocasiones nuestra mente percibe algo que realmente no está ahí. Vemos o escuchamos o sentimos algo inexistente. Se experimenta de forma muy real, aunque no lo sea. Es usual que alguna vez tengamos una experiencia literalmente alucinante. Es común, por ejemplo, cuando nos quedamos solos o estamos en una casa antigua. En estas situaciones nuestra mente amplifica la intensidad de cualquier tipo de estímulo. Piensa que el problema aparece cuando esto se convierte en constante, y el malestar que produce trasciende más allá de una simple historia. La organización del pensamiento. Es comprensible que todos tengamos momentos y etapas de dispersión. Vamos de un tema a otro, o de una actividad a otra, sin mucho orden. El estrés hace que el caos todavía lo parezca más. Por lo general, la consecuencia es solamente más estrés. El problema aparece cuando esta dispersión se convierte en incoherencia y se mantiene de manera casi constante. Tal incoherencia se refiere a una cierta incapacidad para mantener el hilo de un pensamiento o una conversación. Se salta de una idea a otra, sin que haya un nexo aparente entre una y otra. El contenido del pensamiento. El contenido del pensamiento denota una mente afectada cuando tiene ciertos rasgos. Las creencias inflexibles e intensas son por sí mismas un problema, pero cuando además están alejadas de la realidad, pueden ser la fuente de una gran angustia. Una cosa es que alguien tenga una convicción absurda, pero logre sortearla. Esto quiere decir que no le provoca un malestar ni intenso ni continuo. En este caso podríamos hablar de una intolerancia, pero si esta creencia fija origina grandes dosis de angustia, podríamos hablar de un problema a otro nivel. El estado de conciencia. En nuestra cotidianidad hay muchos hechos que se escapan de la conciencia. Esto es propio de cualquier mente normal. Por ejemplo, ocurre cuando nos levantamos de la silla para hacer algo y apenas estamos de pie olvidamos o dejamos atrás nuestras intenciones. Si estas fugas de conciencia son habituales o involucran hechos relevantes, podríamos hablar de un problema de la mente. Si alguien lleva a cabo algo y después no tiene ni idea por qué o para qué o cómo lo hizo, entonces tenemos una buena razón para sospechar. La mente y la atención. Los problemas de atención tienen que ver con una ausencia o exceso de concentración. Cuando hay ausencia de enfoque, la mente baila de un lado a otro, sin rumbo. Por ejemplo, la persona es incapaz de seguir una instrucción paso a paso. En cambio, si hay un exceso de enfoque, la persona pierde la atención periférica. Esto quiere decir que es incapaz de conectar con el entorno cuando dirige su atención a algo. Obviamente, para que sea un problema de la mente, este síntoma debe ser severo y mantenerse durante el tiempo que estipulen ciertos criterios. La memoria y el reconocimiento. Los fallos de la memoria y el reconocimiento pueden tener muchas causas. Surgen del estrés,
de la fatiga o el exceso de estímulos, entre otros desencadenantes. La memoria humana no es como la de un ordenador. Por ejemplo, piensa que las emociones influyen mucho en la profundidad con la que registramos un hecho o un dato, lo que algunas personas llaman lagunas mentales o amnesias parciales o totales de hechos relevantes constituyen un indicador de que algo pasa en la mente. Son fuentes de sospecha, el olvido recurrente o la incapacidad de reconocer hechos en los que se ha estado involucrado. El lenguaje y la mente. El lenguaje es el principal vehículo del pensamiento. El lenguaje claro habla de una mente clara. Por lo contrario, siempre que hay un problema en la mente, se refleja en el lenguaje, ya sea con lenguaje confuso, desorganizado o poco pertinente. Dentro del campo del lenguaje caben expresiones no estrictamente verbales, como el tono de la voz o el lenguaje corporal. Alguien que no es capaz de sostener la mirada o que hace excesivos movimientos cuando habla también puede tener un problema. Es muy difícil evaluarse a uno mismo en todos estos aspectos, así que a veces es bueno recibir el feedback de los demás. Y antes de un diagnóstico, es bueno la opinión de un profesional. Muy bien, ese fue todo el video de hoy. Si te ha gustado el video, puedes darle like. No siendo más, un abrazo para todos y hasta pronto.